Hola, muy buen día. Que Dios les bendiga, que tengan un maravilloso día. Continuamos con nuestra lectura del Evangelio de San Juan. Llegamos al capítulo 4, donde por primera vez nuestro Señor Jesucristo se va a revelar a otros como el Mesías, y particularmente a una mujer, y particularmente a alguien que no era judío, a una samaritana. Y hago estas dos referencias porque en la época en la que nuestro Señor Jesucristo vivió, él era una época en donde la mujer no tenía ninguna autoridad, en donde la mujer era sometida completamente a lo que los hombres decían, y no tenía ningún tipo de autoridad ni testimonio, pero además a alguien que no era judío, que para los judíos simplemente eran prácticamente como animales. De hecho, la referencia de los judíos a los que no eran judíos les llamaban como perros, ¿no? Para que se den una idea, el Señor Jesucristo elige a una mujer samaritana para revelarse por primera vez como el Mesías. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquí algo muy importante respecto a esta situación del conflicto que había con los fariseos, con Juan el Bautista y con su ministerio. Hasta este punto él no quería que hubiera algún conflicto fuerte con los judíos ni con los fariseos, porque no había llegado su tiempo. El momento en el cual él iba a ser crucificado y iba a entregar su vida por nosotros no había llegado, y obviamente no quería generar ningún conflicto en ese momento. Entonces simplemente se fue de Judea y se fue a otro lugar para seguir con su ministerio, y que como dice aquí, sus discípulos continúan bautizando. Y en ese momento, para pasar desde Judea a Galilea, había un camino directo que era a través de Samaria, y otros caminos que daban un rodeo más grande. Nuestro Señor Jesucristo elige pasar por Samaria. ¿Por qué esto es relevante? Porque durante los conflictos y las guerras que hubo en Israel con otros pueblos, en algún punto fue conquistado por Asiria. Cuando ya termina todo eso y los judíos regresan a su tierra, hay ciertos territorios al norte de Israel en el cual regresan judíos, pero se mezclan con culturas paganas, y surge una mezcla de la adoración a nuestro Señor, a Jehová, con adoración a dioses paganos. Y de ahí surgen los samaritanos que habitaban en Samaria. Y los judíos odiaban a los samaritanos, y los samaritanos también a los judíos, porque posteriormente los samaritanos comenzaron a limpiar un poco más de eso y a tener una adoración más directa al verdadero Dios, y olvidando todas esas cuestiones paganas. Sin embargo, siempre hubo esta enemistad, y de hecho los samaritanos no iban a adorar a nuestro Señor al templo, sino que ellos adoraban en el monte, y vivían en adoración también, pero de una manera diferente. Y entre estas dos culturas no había una buena relación, y por eso los judíos generalmente se brincaban Samaria yendo por otros lugares que tardaban más tiempo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: no, vamos por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Recuerda que Jacob llega a la tierra de Canaán, y José, su hijo más pequeño en ese momento, es vendido como esclavo, llega a la tierra de Egipto, y sucede todo lo que tiene que suceder.
todo lo que muchos conocen, a través de lo cual después el faraón lo pone por sobre todo Egipto, tiene mucha autoridad, hay hambruna en Egipto, los hermanos de José llegan a Egipto pidiendo alimento, José sabe que son sus hermanos, los perdona, y así lleva a todo su pueblo de Egipto a vivir, a todo su pueblo de Canaán a vivir en Egipto para atravesar esa hambruna, y posteriormente simplemente se quedan ahí por 400 años. Hasta que llega Moisés, y Moisés libera al pueblo de Egipto. Moisés no llega a la tierra prometida, sino que es Josué, y Josué lleva los restos de José, del hijo de Jacob, a esta tierra, a Sicar. Y ahí estaba el pozo de Jacob y toda esta heredad que había dado Jacob a su hijo José. Es un lugar importante dentro de la historia de las Escrituras. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, era la hora sexta. Y por último mencionar esto, dice que nuestro Señor Jesucristo estaba cansado del camino y se sentó así junto al pozo. Esto es muy importante porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo era totalmente hombre, 100% Dios. Y como 100% hombre, se cansaba, lloraba, tenía hambre, comía, dormía, sufría, se alegraba, ¿no? Y en este pequeño pasaje, eso no nos hace ver. El Señor Jesucristo, por supuesto, como hombre, se cansaba. Y se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, hasta aproximadamente la mediodía. Y aquí comienza el pasaje, que mañana leeremos. Que tengan un bendecido día.